Buenos días, estimados. Iniciamos. Bienvenidos nuevamente a la sección de webcast de la Fundación Wadhwani y el programa Advantage, donde te traemos consultoría en vivo con expertos que abordan los temas y puntos urgentes de la crisis COVID. Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a estar hablando de los derechos, obligaciones y necesidades de los trabajadores. Segunda parte, porque desde la última sesión que tuvimos hace 4 semanas, han cambiado muchos, han introducido mucho adendo a las obligaciones en lo laboral, en lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer con nuestros empleados en esta crisis. Para lo cual tenemos aquí a Manuel Alejandro Ramírez. Él es egresado de la UNAM con un posgrado en Derecho Corporativo y tiene más de 25 años de experiencia en el derecho de lo laboral. Igual es consultor externo del Poder Judicial en cuanto a lo laboral. También ha colaborado en el SAT y es asesor y consultor corporativo. Tiene su propia firma de derecho, su propio despacho. Adelante, Manuel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Manuel? Tu micrófono está perfecto, ahora sí te escuchamos. Hola nuevamente. ¿Me escucha, Roberto? Vamos a ver que no tengamos ningún inconveniente con el audio. ¿Ahí me escuchas? Bienvenido, Manuel. Sí, te escuchamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que es un tema muy importante ahora mismo por el tema de que muchas empresas al final no tienen los recursos para pagar a sus colaboradores. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos, sabiendo que nuestras empresas, muchas de nuestras empresas no están generando los recursos para pagarle a los colaboradores? ¿Y cuáles son las obligaciones que todavía tenemos? ¿Y cuáles han sido los cambios desde la última vez que participaste con nosotros en cuanto a lo laboral? Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias, Roberto. Te permito compartir pantalla. Sí, muy amable, Roberto, muchas gracias. Fíjate que lo que acabas de mencionar es sumamente importante, derivado a lo que hemos comentado en algunas ocasiones, respecto a que las autoridades en estricto sentido y toda la normatividad que ha salido respecto a este tema de la contingencia siempre ha ido encaminado a mantener la actividad económica de las empresas. Por supuesto, en ningún momento esta normatividad tiene el fin o el afán de cerrar negocios y, por supuesto, de generar desempleo. Al contrario, en ese sentido es como lo estoy comentando. Y no nada más viene en el tema de la legislación mexicana, sino que desde el punto de vista internacional, ya con la intervención de la Organización Internacional de Trabajo, en conjunción con las autoridades sanitarias, igual a nivel mundial, pues se han manifestado en que la normatividad que en cada uno de los estados se ha emitido para hacer frente a esta pandemia, evidentemente va encauzada a no generar un perjuicio, primeramente al sector económico empresarial del mundo, en consecuencia a ningún trabajador, y sin embargo el asunto es que se debe de combatir desde un punto de vista primero sanitario este tema, y cada una de las regulaciones de los estados participantes o de los estados del mundo pues deben de generar esta normatividad particularizada según sus circunstancias. Ahora, es importante en el tema de México, y voy a empezar por ello, que retomemos un poquito el precedente o el antecedente que hemos ya platicado en la primera parte de esta reunión, de la cual agradezco muchísimo la invitación nuevamente. Y en aquel entonces, digamos, estábamos en un intermedio de lo que jurídicamente o legalmente venía ya desarrollándose para poder hacer frente a la pandemia. Entonces, si me permites, voy a compartir una pantalla. Adelante, adelante. Para ir, digamos, retomando el tema.
No me tienes habilitado, te agradecería si me vuelves a habilitar, si eres tan amable. Sí, adelante, ahora puedes. Perfecto, Correcto. ya estamos ¿Ahí me viendo ven? tu pantalla. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Muy bien. Pues como les decía, digamos en esta segunda parte de la plática, ya estamos muy avanzados en cuanto a los efectos, no solo sanitarios, sino jurídicos que se pueden estar generando por el cumplimiento de la normatividad respecto a la atención y prevención de la pandemia. En ese sentido, voy a recordarles el tema de los principales acuerdos, así de manera muy breve, porque ya son muchos, en este momento ya implica una gran cantidad de información que se ha emitido al respecto, pero voy a tomar los básicos para recordar de dónde viene todo esto y con ello ubicar a la gente que nos acompaña el día de hoy en ese sentido. Fíjense ustedes, la Organización Mundial de la Salud en su oportunidad declaró evidentemente al tema del virus, del SARS-CoV-2 o COVID-19, ya con una característica de pandemia desde el punto de vista global y, como les decía al principio, evidentemente esto es una manifestación de una organización que tiene injerencia o efectos en cuanto a sus opiniones para toda la normatividad del mundo. En consecuencia, en México, los principales acuerdos y decretos que se han publicado hasta este momento o en esa primera etapa de la pandemia, pues tenemos que el 23 de marzo de este mismo año, prácticamente el gobierno federal reconoce, y esto derivado de las reuniones del Consejo de Salubridad mexicano, institución que evidentemente encuentra su fundamento en la Constitución Nacional, pues reconoce a la epidemia como una enfermedad pues prácticamente grave y que amerita una atención inmediata, ¿no? En ese sentido, se emiten diversos documentos o diversas recomendaciones para poder preparar y dar respuesta a dicha epidemia. Un día después, el 24 de marzo, prácticamente se emiten las medidas preventivas que se deberán de implementar para la mitigación y el control de estos riesgos por la salud que implica el virus COVID-19. Una semana después, prácticamente el 31 de marzo, ya se establece o se publica el acuerdo en donde vienen las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus, y si ustedes recordarán, es donde se manifiesta por primera vez el tema de suspender las actividades en términos generales que no son esenciales, y esto a partir de esa fecha, del 31 de marzo y hasta el día 30 de abril de 2020. Avanzado el tema desde el punto de vista sanitario y con todas las conferencias que se dio o que se han dado a través de la autoridad sanitaria acá en México, particularmente pues mira, por el subsecretario de Salud, vienen otras manifestaciones y el 21 de abril este acuerdo anterior del 31 viene a modificarlo para extender esta suspensión de las actividades económicas, digamos, que no son esenciales hasta el día 30 de mayo de este año. Eso quiere decir que en este momento, digamos, se encuentra vigente este nuevo periodo. Por supuesto, durante este tiempo se han estado emitiendo diversos documentos que, bueno, nos vienen ya a empezar a señalar que no podemos continuar con un encerramiento total en el tema económico, y se prevé ya la posibilidad de poder regresar a las actividades de manera concatenada, dependiendo la naturaleza y la esencia de cada uno de los negocios,
pero en un primer momento va a ser evidentemente aquellos que sí son esenciales para la continuidad económica de un giro comercial en el país, y posteriormente los demás giros, ¿no? Entonces, ahorita, digamos, y como seguramente ya muchos de ustedes lo saben, a partir del 18 de mayo pasado, viene un tema de una nueva normalidad, se establece ya como un término de uso común, el tema de la nueva normalidad, con el cual, digamos, ni es nueva ni es normal, porque implica cuestiones más de fondo que desde el punto de vista jurídico se tienen que ir previendo, y que por supuesto hay muchos efectos. Los iremos viendo un poquito más adelante. Sin embargo, el tema, digamos, de la contingencia, hay que recordar, y el tema de la suspensión de las actividades en los sectores no esenciales, pues implica la suspensión de las relaciones laborales. Y aquí es donde ya empezamos a ligar el tema concreto de nuestro estudio que estamos dando hoy. Por supuesto, tendremos que considerar o reconsiderar en alguno de los aspectos o la terminología jurídica que se establece en la normatividad, si efectivamente con la declaratoria de emergencia ya se puede entender que se tienen que suspender las relaciones y los efectos laborales. Ojo, estamos hablando de un tema de suspensión de los efectos de las relaciones laborales. Por supuesto, para vincularnos con el tema de las relaciones laborales, pues habría que revisar a qué se refiere las relaciones laborales, la propia legislación federal, en particular la Ley Federal de Trabajo, y con eso vamos a empezar a entender un poquito más cuál es el efecto que se le tuvo que haber dado en los primeros decretos, y cómo se va a resolver o cómo se está resolviendo desde el punto de vista empresarial este tema. Entonces, es un tema de suspensión de las relaciones laborales. Por supuesto, todos los acuerdos y las declaratorias que se han hecho debemos considerarlas desde un punto de vista jurídico como un tema de contingencia sanitaria. Y aquí tengo la acotación en mi diapositiva de que no hay que confundir el tema de la contingencia sanitaria con el tema del caso fortuito o fuerza mayor que se establece, digamos, en alguna de las hipótesis del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, para efectos de ver la suspensión de estas relaciones de trabajo y, en consecuencia, la naturaleza económica de la retribución que debería de tener el personal o los trabajadores o los colaboradores de cada una de estas empresas. Y es importante, ¿por qué? Porque ya en el mundo, digamos, jurídico y legal, ya hay muchos comentarios de mis colegas en el sentido de que pues, debería de operar, digamos, la suspensión de actividades o de labores dentro de las empresas, fundándose en la fracción 1 del propio artículo 427 o en la 7, aquí se refiere el tema de la contingencia, la 1 se refiere al tema de caso fortuito o fuerza mayor, pero aquí estaríamos hablando, y muchos de ellos están desconsiderando, que es el tema de las relaciones colectivas de trabajo, que no es lo mismo que un tema de relación individual de trabajo. El primer caso, digamos, podemos aclarar o podemos relacionar que la contratación colectiva es a través siempre de un sindicato. El sindicato, digamos, es el representante común en materia de relaciones de trabajo frente al patrón, de los trabajadores frente al patrón, y a través de este sindicato es como se negocian y se estipulan diversas condiciones que generalmente son o deberían de ser en beneficio de los propios trabajadores. Por el contrario, al otro sector donde no son relaciones colectivas, pues entra muchas personas en sus relaciones laborales directamente con el patrón. Entonces, son dos cuestiones distintas que si las empezamos a entender y aclarar, evidentemente vamos a ver cuál es la consecuencia real de haber o no parado labores dentro de las empresas, con independencia a que el decreto pues, fue emitido por la autoridad federal y por lo mismo debería de ser acatado
en aquellas actividades que no eran esenciales, pero cabe hacer mención que esta suspensión de la relación de trabajo evidentemente no es responsabilidad del patrón. Por tanto, empezamos a vincular el tema de la contingencia sanitaria que se refiere a la Ley Federal de Trabajo respecto al artículo 429 para que, con base en dicho artículo, entonces el patrón pudiera tener la obligación de indemnizar un salario mínimo por un periodo máximo de 30 días a cada uno de sus trabajadores por la suspensión de la relación de trabajo o de las actividades. Esto, digamos, trae consecuencias o trajo ya en algún momento con algunas empresas ciertas consecuencias porque muchos no sabían cómo actuar en lo conducente. Muchos me preguntaban, oye, Manuel, ¿qué hago después de este mes? ¿O les pago ahorita completo? ¿Pago la indemnización? ¿Qué procedo? Entonces, habría en este caso, se habría que revisar cada uno de esos asuntos. Se revisó evidentemente y se dio, digamos, la asesoría debida para ver el tratamiento en cuanto a la relación laboral de trabajo con cada uno de ellos. Ahora, esta contingencia sanitaria evidentemente nos trae al mundo jurídico pues efectos en muchísimas las materias que conforman la ciencia jurídica. En lo particular ahorita vamos a ver un poquito el tema de lo laboral, pero sí en la práctica hemos visto que los efectos se van muchísimo más allá de este tema. Es esencial que yo les comente que en la parte fiscal, por ejemplo, es gravísimo el asunto, porque al estar parada la economía de una empresa y al tener ciertas obligaciones de carácter fiscal de cada uno de los contribuyentes, digamos empresarios o de las empresas, pues viene ahí un desfase o una laguna en cuanto al cumplimiento correcto, incorrecto o en el tiempo, estando en tiempo y forma de las obligaciones en materia fiscal. Muchos se han peleado y así seguramente lo han visto en los noticieros y demás con el Servicio de Administración Tributaria respecto a que se pedía la prórroga en el pago de los impuestos, en las declaraciones que pasaron en el mes de marzo para las personas morales y para las personas físicas ahorita en el mes de abril. Sin embargo, digamos que la materia fiscal, al ser muy técnica, también se estudia particularmente cada uno de los regímenes en donde estén dados de alta cada uno de los contribuyentes y con base en eso se resuelve. Tenemos efectos también penales por el incumplimiento de algunas normatividades en materia de compliance, por ejemplo. Tenemos efectos civiles. Un caso muy práctico es que las empresas, pues, generalmente, o algunas de ellas, pueden estar rentando el inmueble en donde está la planta, y entonces viene el tema que la parte económica ya no les dio para poder pagar el arrendamiento y se vuelve un tema, una controversia que también amerita cierto estudio y cierto análisis. Pero bueno, esto es un comentario para poder ampliar en alguna otra oportunidad, y nos vamos prácticamente al tema de los efectos en materia laboral. Ya les decía que evidentemente toda la serie de acuerdos y decretos que ha emitido la autoridad federal, ya con eso queda prácticamente actualizada la hipótesis de la contingencia sanitaria. Y la contingencia o emergencia sanitaria desde el punto de vista laboral se encuentra contemplada en el artículo 42 bis de la Ley Federal de Trabajo. De hecho, yo les puedo decir que de la normatividad mexicana, la Ley Federal de Trabajo prácticamente es la única que menciona el término de la contingencia o emergencia sanitaria. Y esto tiene una razón de ser. Evidentemente, los efectos económicos y los efectos de las relaciones laborales, pues sí son afectados cuando es decretada la suspensión de las actividades por el gobierno federal. Entonces, ahí viene toda la consecuencia y toda la cascada de temas que pueden surgir por la suspensión de estas relaciones de trabajo. Ahora bien, respecto a la suspensión de las relaciones laborales, digamos que uno de los efectos principales que a todos nos preocupó en su oportunidad es que qué iba a pasar con el tema del salario, ¿no? Muchos decían, oye, pues a mí el patrón está obligado a pagarme
aunque esté declarada la suspensión de la relación laboral, en tanto yo me vaya, digamos, a mi casa a seguir trabajando en un home office. Sí, por supuesto que este es un argumento correcto, y muchos otros decían, oye, mi patrón me está mandando a trabajar, pero más bien me está mandando a casa, pero ya sin trabajar, es decir, está aplicando de manera estricta el tema de la suspensión de la relación de trabajo. ¿Tengo derecho a que me siga pagando un salario? En estricto sentido, la respuesta es no. Aplicaríamos lo establecido por el 429 para que, sin responsabilidad para el patrón por haber suspendido la relación laboral, se tuviera que pagar la indemnización correspondiente. Y aquí viene el efecto interesante. Oye, Manuel, y después de los 30 días a que se refiere el 429 del pago de esta indemnización, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer? Y ya estamos en ese supuesto, ¿eh? Con independencia que ciertas empresas o ciertos patrones lo hayan aplicado o no, o hayan tomado las medidas, digamos, que más les fueron convenientes según su situación particular, ya estamos fuera de esa situación. ¿Qué va a pasar o qué pasó con aquellos que después de los 30 días pagaron una indemnización fundándose en el 429 con la declaratoria de la contingencia y la suspensión ordenada por el gobierno federal? Bueno, pues yo les diría lo siguiente. La relación de trabajo, en estricto sentido, no tendría que terminar. Debería, digamos, retomarse para efectos de volver al trabajo de una manera ordenada, conforme se está estableciendo, o tomando, digamos, los elementos plausibles para cada una de las empresas respecto a que si es posible o no continuar con la prestación del trabajo. Y en consecuencia, evidentemente, la contraprestación, que es el pago del salario. Muchos de los empleadores lo que están haciendo, digamos, los que están en el tema de la indemnización, pues es regresar paralelamente al trabajo a la gente, tomando en consideración la nueva normatividad que ya se empezó a emitir a partir de este mes de mayo, y pues reintegrar el salario en el sentido que venía correspondiendo, con las condiciones que venía correspondiendo con cada contrato individual de trabajo o con cada contrato colectivo de trabajo respecto a los sindicatos que lo hayan suscrito en favor de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, también tenemos que analizar y que verificar con una gran particularidad la circunstancia de cada una de las empresas. Ahorita viene ya, digamos, la segunda etapa, en donde tenemos que ubicar a este fenómeno social generado por el COVID y particularmente, como dice mi diapositiva, en el tema legal. Existe ya un decreto o se decreta el regreso a las actividades económicas en los sectores público, privado y social. Esto es, ya se empieza con base en el tema sanitario, con base en la materia sanitaria y con los resultados que se han arrojado por los estudios en salud y todo lo que conocemos del subsecretario de Salud de México, se empieza a ver que la curva, de acuerdo a sus propias predicciones, empezaba ya a tomar un tema de regularizarse. Ya viene de alguna manera controlándose el tema. Lo que se preveía con antelación es que no fuera saturado el sistema de salud en cuanto a la atención de la gente que se pudiera contagiar, y entonces eso prácticamente echaría para abajo cualquier posibilidad de controlar este virus. Entonces, se nota a través de estos estudios que efectivamente, como se previó, ya empieza la curva a estabilizarse, y entonces sí podemos empezar a tomar ciertas determinaciones, me refiero al gobierno federal, para poder restablecer la actividad económica del país. No nos podemos seguir limitando en ese sentido. Tenemos que darle esa productividad a las empresas que, pues evidentemente, son las que mantienen el tema económico en el país, y hay que emitir las medidas correspondientes para efectos de
que se vaya gradualmente regresando a esta normalidad o a esta aparente nueva normalidad. ¿Cuál es el asunto de fondo aquí? Siempre haciendo o recalcando el tema de que regresan las actividades esenciales, aquellas, digamos, que son paralelas a las que en su oportunidad no se detuvieron y que ya todos conocemos, y si no, también les puedo compartir la información relativa a esas actividades que se consideraron como esenciales y que no pararon, pero que los tenemos bien identificados en la legislación. Perdónenme, en la normatividad emitida a través de los decretos y de los acuerdos. Entonces, gradualmente viene este tema. Esto empieza el 18 de mayo, no por, digamos, por capricho o por nada más considerar lo que les estoy diciendo respecto a los resultados que se han visto en materia sanitaria, sino que en el acuerdo del propio 24 de marzo, ahí ya se preveía esta fecha. Es decir, ya se habían hecho ciertos análisis y ciertas presunciones para ver cuándo iba a empezar a recuperarse en ese sentido la economía para regresar a la operatividad. Y este mismo acuerdo, déjenme les doy el texto literal, nos establece que a partir del 18 de mayo, dice que los efectos de este acuerdo dejarán de surtir el 18 de mayo del presente año. Entonces, coinciden las circunstancias de que, bueno, la curva se estaba previendo para esta fecha, se abre o se retorna a este momento para efectos de las actividades de las empresas, y evidentemente ya estamos en esta semana, pues, o deberíamos de estar algunas de las empresas regresando a las actividades siempre y cuando se tomaran los elementos normativos que se están expidiendo al respecto. Aquí está la referencia que a partir del 18, fundada en el acuerdo del 21 de abril, ¿no? Y en ese artículo tercero de ese mismo acuerdo es donde se referencia lo que les estoy comentando. Ahora, prácticamente con esta normatividad ya emitida, pues estamos entrando a lo que el gobierno federal llama como la nueva normalidad, y se establece la estrategia de reapertura en las actividades sociales, educativas y económicas. ¿Qué documentación se emite al respecto? Déjenme decirles que son muchísimos documentos. Yo estoy aquí relacionando, digamos, los más trascendentes que pudiéramos analizar para efectos de poder apoyar y asesorar a nuestros clientes en este retorno, y los mismos abarcan o establecen ciertos elementos de cumplimiento que deben de ser validados por las propias autoridades para que de un estudio que haga el propio patrón o empresario poder solicitar este regreso a la actividad económica de su empresa. Les decía yo que evidentemente todo arranca con las actividades esenciales y gradualmente van a venir los demás sectores. Pero, ojo, de un análisis a esta información, yo puedo definir que cualquier otra empresa que crea tener ciertas cualidades esenciales para la continuidad económica del país pudieran hacer esta solicitud. Al respecto, viene, o como primer documento que los puedo yo comentar, son estos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral emitido por el gobierno federal. Ahorita lo revisamos muy rápido si quieren. Viene otro documento que es la guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19. Este es emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y encuentra su fundamento. De hecho, este es el único ordenamiento que se emite de una manera fundada en los artículos 132 y 134 de la Ley Federal de Trabajo. Y déjenme decirles que esta guía de acción para los centros de trabajo implica o está vinculada con los derechos y obligaciones
tanto del patrón como del trabajador, que tienen por ministerio de ley para la propia o dentro del propio centro de trabajo. Entonces tendríamos que revisar, y así yo se lo sugiero, estos artículos para recordar cuáles son las obligaciones y los derechos, tanto del patrón como de los trabajadores, aplicables a esta contingencia. Me voy a permitir rapidísimo señalarles cómo lo vamos a vincular. Y fíjense, dice el artículo 134 de la Ley Federal de Trabajo, que son obligaciones de los trabajadores. Nos vamos a la fracción 5, a la fracción 1, desde la fracción 1, que nos dice que hay que cumplir con todas las disposiciones de las normas de trabajo que sean aplicables al centro de trabajo, evidentemente. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de salud. Esto quiere decir que existe una vinculación directa de esta obligación de los trabajadores con lo que se tiene que cumplir en materia de salud dentro del lugar de trabajo, y así coadyuvar precisamente con el patrón para poder dar cumplimiento a esta, digamos, a esta normatividad de regreso al entorno laboral. Por supuesto, las obligaciones patronales implican, de acuerdo al 132, pues algo en el mismo sentido, pero fíjense, dice la fracción 19 bis que el patrón deberá cumplir, o es obligación del patrón, cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente. Por supuesto, el patrón está obligado como dueño de la fuente de trabajo, pues a cumplir con la normatividad en materia sanitaria. Pero, evidentemente, para efectos y para beneficio del trabajador. ¿Por qué? Porque es un riesgo en ese sentido para el trabajador. Ahora bien, esta normatividad de las cuales les estoy dando las referencias, pues implican el cumplimiento de estas dos disposiciones que les estoy mencionando. ¿Y qué pasaría, digamos, si un patrón dice, oye, pues yo no las cumplo, o si el trabajador dice, no, yo no las cumplo, ¿no? Evidentemente hay sanciones, ahorita, o yo un poquito más adelante las vamos a comentar, son muy precisas, pero sí pueden ser sujetos de ser sancionados desde el punto de vista administrativo, tanto patrones como trabajadores. Ahora, estábamos en la guía de acción para los centros de trabajo fundada en el 132 y 134. Hay una lista de comprobación, se llama lista de comprobación ante el COVID, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual implica un apoyo, es un apoyo técnico, digamos, dividido en 4 aspectos que sirven precisamente para que el patrón pueda, por su propia cuenta, hacer un análisis tanto desde el punto de vista estructural y sanitario de la situación de la empresa o de su empresa, para efectos, perdónenme, de poder catalogar en qué nivel están de resguardo, de seguridad, de riesgo, y con eso aplicar la normatividad al respecto de cómo poder regresar a las actividades ordinarias. Y digamos que estos son los elementos que nos da la autoridad federal en ese sentido. Por supuesto, también existe manifestación del propio gobierno federal en que son elementos sugeridos principalmente para toda la nación, pero se hace mención o se establece que cada entidad federativa podrá aplicar las normas que sean conducentes de acuerdo a sus propias legislaciones locales, siempre y cuando no contravengan la legislación federal, y que no sean menores a lo que las propias normas reglamentarias establecen ya de por sí. Entonces se da esta opción y son buenos pasos para que las entidades federativas puedan considerar y puedan tomar en cuenta, digamos, la reapertura en los negocios. Y por último, y particularmente en la Ciudad de México,
pues ya conocemos que existe una propuesta de plan de reapertura que particularmente o particulariza el tema de regreso a las actividades en el sentido que esta propia propuesta establece y que ahorita los vamos a ver muy, digamos, muy someramente para un poco de mayor detalle. Ahora, estamos en el tema de les comentaba yo que ante el incumplimiento del patrón y del trabajador a la legislación derivada del 132 y 134, pero por supuesto ampliada en otros preceptos y artículos de la propia Ley Federal del Trabajo, venía un tema de consecuencias jurídicas o consecuencias legales. Y en este sentido, les señalo aquí que sí, que en materia, digamos, de trabajo, el artículo 994 y 1004 de la propia Ley Federal de Trabajo establecen dos multas que van de los 250 a las 5,000 veces UMA, la unidad de medida. En el primer caso, en el supuesto de que no se observe lo relativo a las obligaciones impuestas por este ordenamiento. Entonces, ahí está, si el propio 132 le dice al patrón que tienes que cumplir con el tema de salud dentro de la empresa y no estás acatando ni observando lo relativo a este tema, pues entonces puede ser sujeto a esta sanción. Y el 1004, de igual manera, una multa de 250 a 5,000 veces la UMA en caso de no permitir o obstaculizar las inspecciones de las autoridades del trabajo. Recordemos también, no sé si ya se os había comentado, pero que esto no nada más es, digamos, es capricho o arbitrio de la empresa poder ejecutarlo. Por supuesto, es una obligación y la misma estará siempre vigilada por las autoridades federales. Particularmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la que, dentro de sus atribuciones, cuenta con la facultad de poder asistir a los centros de trabajo y verificar el cumplimiento de la normatividad. En ese sentido, pues habrá inspecciones. La inspección es un acto administrativo mediante el cual la propia autoridad podrá calificar el cumplimiento de esta ley y, en su defecto, emitir la resolución correspondiente. Por supuesto, la resolución podrá estar viciada de muchas cuestiones legales. Nosotros tenemos la consigna de que, aunque llegaren a haber este tipo de multas, pues podemos o tenemos el derecho como patrones de poder acudir al tribunal competente para poder impugnarlas, ¿no? Y hacer valer nuestros derechos. En materia de salud, también la Ley General de Salud establece en su artículo 147 y 148 la obligación de los particulares para cumplir con las disposiciones en materia de salud. En este sentido, y de una manera análoga, podemos aplicar este criterio para efectos de que los patrones como particulares, los empleados como parte de una unidad económica patrón, están obligados, ya les decía yo, con base en el 134 de la Ley Federal del Trabajo, también a cumplir, digamos, la parte del tema de la salud dentro del trabajo. Y el incumplimiento a cualquiera de estos artículos, 147 y 148 de la Ley General de Salud, pues viene sancionado este incumplimiento por el artículo 420 de la misma ley, con multas por violación a estos dos artículos, pero aquí la multa, digamos, y creo que es congruente el tema de salud o la característica de que es un tema de salud contra el monto de la multa, que va de los 2,000 a las 6,000 veces la unidad de medida. Para que se den una idea, más o menos 6,000 veces son casi 500,000 pesos de multa. Evidentemente, y como les decía ahorita, pues también son procedimientos que tienen que emitirse a través de una resolución debidamente fundada y motivada, y contra ello, pues podríamos, en caso de ser acreedores a esa multa, podríamos ejercer las acciones legales respectivas para poder combatir estas multas. Tengo temas abiertos, creo que no tendríamos tiempo para desahogarlos todos en una sesión. Yo lo que les diría, ahí están los temas para que los vamos a analizar y revisar. Y por mi parte, en este momento sería todo, Roberto, si tienes...
Muchísimas gracias, Manuel. Ya tenemos varias preguntas, de hecho los micrófonos están abiertos. Vamos a empezar con las preguntas que escribieron aquí en el chat. Dani nos pregunta, bueno, primero nos comenta que en muchas maquilas de Chihuahua los trabajadores le hicieron firmar una renuncia voluntaria con la promesa de que pasando la emergencia serían recontratados nuevamente. ¿Es correcta esa medida que se tomó? No, bueno, evidentemente la renuncia voluntaria firmada pues implica violación a la Ley Federal del Trabajo porque, en consecuencia, pero porque tendríamos que ver primeramente el contrato individual. Quiero suponer que no es una relación colectiva de trabajo y sobre eso ver precisamente cuáles son las condiciones bajo las cuales se pudo establecer la relación laboral. ¿Qué implica el tema de una renuncia, de una renuncia voluntaria? Pues implica precisamente el abandonar o renunciar a todas las condiciones que el propio contrato individual pues venía detallando o se venían ejerciendo. Habría que ver cuáles fueron las fechas precisamente de las firmas, establecer algunos elementos formales desde el punto de vista laboral y sobre eso poder establecer una argumentación en contrario para poder hacer la defensa respectiva de los trabajadores, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Pregunta Itzair, que hay personas con problemas de enfermedades degenerativas y no les otorgaron esta suspensión. ¿Eso es correcto? No, digamos que estaba muy bien detallado, o está detallado con precisión en los diversos acuerdos y decretos que se emitieron a partir del mes de marzo, quienes tenían que haber suspendido actividades, pero no nada más eso, sino qué calidad de personal, aunque ya tuviera que regresar inclusive ahorita, debería de mantener efectivamente el resguardo en casa y entre ese personal, la calidad que acaba de mencionar nuestro compañero, sí, evidentemente no tendría por qué estar en el trabajo. Si llega a haber una verificación en ese sentido por la autoridad sanitaria o la autoridad del trabajo, evidentemente se van a dar cuenta en ese sentido y la resolución que se lleguen a emitir, por supuesto, va a caer o va a terminar en una multa. Perfecto, gracias, Manuel. Pregunta Margarita, ¿las empresas que pueden aplicar teletrabajo deben iniciar labores? Ojo, es muy importante que revisen, por favor, tanto los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, como, no sé si está acá en la Ciudad de México la empresa o el patrón, pero hay que revisar también la propuesta del plan de reapertura de la Ciudad de México o, en su caso, la legislación particular de cada una de las entidades, porque ahí nos va a decir, con base en los semáforos que se establecieron en estos documentos, cuándo va a ser el momento oportuno, dependiendo la naturaleza de la actividad de la empresa, en que puede empezar a regresar a las actividades. Muchísimas gracias, Manuel. Los micrófonos están abiertos, pueden activarlos para preguntarle a Manuel cualquier duda o comentario que tengan sobre lo laboral. Estoy compartiendo el documento de los lineamientos técnicos. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Manuel, José, adelante. ¿Cómo estás, José? Gracias. Muy bien, Roberto. Muchas gracias. Qué bueno. Manuel, para ante un planteamiento de reducción de sueldos, ¿qué provisiones se tiene que hacer por parte del patrón y posibles consecuencias de aplicar esta reducción? Gracias. Perdón, ¿cuál es tu nombre? José Refugio Serrano. Gracias, José. Bueno, déjame decirte que de ninguna manera te podría yo sugerir que haya una reducción de sueldo.
Por Ok. supuesto, esto implicaría una violación directamente a la Ley Federal del Trabajo y la consecuencia sería muy grave desde el punto de vista jurídico. No puede existir una reducción. No sé si haya ahí un tema de contratación colectiva o sea un contrato individual de trabajo, pero Sí, de ninguna manera puede haber reducción. ¿Qué estamos haciendo o cómo estamos cubriendo esta parte? Digamos que la Ley Federal de Trabajo establece como máxima jornada para trabajar el periodo de 8 horas. Y esa jornada para trabajar está representada por un salario diario. ¿De sí. acuerdo? Entonces, Ujú. por esas 8 horas, en un supuesto común, digamos, no podrías tú pagar menos de lo que ya se contrató o por lo que contrataste al empleado. Ok. Lo que la contingencia está provocando es que sí podamos modificar las condiciones de trabajo. Ojo, las condiciones de trabajo. Es decir, y lo manifestamos o lo expresamos en la sesión anterior, que lo que sí podemos negociar con el trabajador es reducir la jornada, pero digamos que esa reducción va a ser el porcentaje equivalente del salario que le corresponda. Eso sí se puede hacer. Entonces, no estás reduciendo el trabajo, estás reduciendo las horas de trabajo y en consecuencia estás pagando el equivalente a las horas de trabajo. Desde el punto de vista jurídico, esto tiene una implicación y un soporte bastante fuerte en la propia ley, lo cual no te llevaría a una contingencia, digamos, tan grave como la que te comentaba si haces una reducción per se. Sin embargo, todo esto, por un lado, si es contratación colectiva, tendría que convenirse con el sindicato respectivo Ujú. y poder autorizarse. Ojo, el cambio de la condición de trabajo se tiene que autorizar por la autoridad competente, en este caso por la Junta de Conciliación respectiva. Entonces, Ok. en ese sentido, se tendría forzosamente que solicitar esta autorización a la Junta de Conciliación. Sí, aunque no estemos laborando actualmente, pues la jornada de trabajo es cero, no hay ningún trabajo. Aún así, Ok, ahí entras, por ejemplo, en el supuesto que manifesté hace un rato. Si tú estás aplicando, digamos, la suspensión laboral sin responsabilidad como patrón para ti, por acuerdo y mandato de la autoridad federal, se así. aplica, o yo sugeriría que se aplicara la indemnización a que se refiere el propio artículo 429, y entonces tú estás obligado a cubrir, digamos, ese primer mes con la indemnización. Pero ojo, es un mes de indemnización. Aquí pierde la calidad de sueldo o salario. En consecuencia, no habría afectación al tema del sueldo salario, o al sueldo o al salario. Si es una indemnización, lo único que tendríamos entonces que verificar ahorita es a partir de cuándo no están trabajando, bajo qué condiciones y en qué momento tendríamos que retomar la relación laboral de acuerdo al contrato colectivo o al contrato individual, y con base a eso hacer la negociación, hacer el convenio para modificar las condiciones de trabajo y entonces sí prepararlo para poder presentarlo en la Junta de Conciliación. Les hago un Ok. comentario que desde que empezó este tema de la contingencia sanitaria, la Junta de Conciliación, aunque en el tema procesal está detenida, sí existe la ventanilla para llevar a cabo o celebrar los acuerdos o los convenios fuera de juicio, que es un trámite, digamos, no contencioso, que sí se puede presentar desde este momento a la Junta respectiva. Ok, muchas gracias. Gracias, Manuel. Tenemos una pregunta de Enrique. Enrique nos pregunta, él tiene varias personas en restricción domiciliaria y hasta la fecha se les ha pagado su nómina normal. Entonces, él pregunta que si puede pedirle que tomen vacaciones a pesar de que estén en resguardo domiciliario. De acuerdo, qué pregunta tan interesante, y también tiene un contexto jurídico bastante amplio en la ley. No puede suplir el tema de la contingencia de la suspensión temporal de la relación de trabajo por vacaciones. Así de sencillo, ¿eh? Perfecto, gracias, Manuel. Telma nos pregunta, cuando hay un acuerdo de reducción de horas de trabajo y obviamente un pago proporcional, ¿qué pasa cuando algún trabajador no está de acuerdo?
¿Qué pasa cuando no está de acuerdo? Bueno, ahí también tenemos que identificar si es un tema de contratación colectiva, la negociación, siempre en contratación colectiva, la negociación o cualquier tema de las condiciones de trabajo deben de ser acordadas por el representante del trabajador, que es el sindicato. Evidentemente, el trabajador, al formar parte del sindicato, se presumiría que está de acuerdo con las convenciones que el propio sindicato haga. Obviamente, estas convenciones no deberán ir en perjuicio de las condiciones mínimas de trabajo que establece la propia legislación. Y en el otro sentido, si el trabajador se niega, los efectos pueden ser distintos. En el tema práctico, digamos que si la empresa cierra, pues el trabajador no podrá cumplir con sus obligaciones laborales, ¿no? En ese sentido. Ahora, si es un tema de cerrazón, siempre nada más se debe dejar la constancia a través de la propia junta de lo que se ha acordado por la empresa para efectos no de obligar al trabajador, sino de que surta como aviso de las determinaciones de la propia empresa ante la autoridad. Y con eso poder fomentar, digamos, un soporte documental que pudiera servir de prueba en caso de que el trabajador haga algún tema de demanda en contra de la empresa. Muchísimas gracias, Manuel. Nos pregunta Tere si un empleado voluntariamente, renunció voluntariamente, se le finiquita conforme a la ley, ¿esto puede traer algún problema en el futuro? No, por supuesto, si el trabajador firmó toda la documentación legal respecto a su renuncia y tenemos la comprobación del cumplimiento de las obligaciones del patrón en caso de la renuncia, pues no habría contingencia en ese sentido. Perfecto, estimado. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos los micrófonos abiertos para ustedes. Hola, Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, soy Telma. Lo que pasa es que no me quedó claro ahí. Les preguntaba acerca de la reducción de horas. Obviamente, si se está de acuerdo, no hay problema, pero ¿qué sucede cuando un trabajador no está de acuerdo? Estamos hablando de un contrato individual. Él Sí. tiene derecho a demandar, pero bueno, mientras tanto, si la empresa no puede pagar, ¿cómo le hacemos ahí? Si se trató de dialogar y llegar a un acuerdo mutuo, no sé ahí qué es lo que sucede. Sí, claro. Bueno, cabe recordarles, y voy a reiterar, que el tema de la suspensión de las relaciones o de la modificación de las condiciones de trabajo no es responsabilidad del patrón ni del trabajador. Viene derivado de los acuerdos y de las resoluciones emitidas por la autoridad competente en materia sanitaria. Es decir, si la autoridad me está diciendo, oye, tienes que suspender las relaciones de trabajo y en consecuencia vas a cerrar la empresa, esto corre a favor del propio patrón. Digamos, se cierra la empresa, el trabajador se tiene que ir, o bien se puede mantener la empresa siempre y cuando sea del sector o de las actividades esenciales, con las condiciones y cumplimiento respectivo. Pero evidentemente la propia empresa tomará la normativa en materia de poder establecer las nuevas condiciones, digamos unilateralmente, aunque no las haya firmado el trabajador, y de la misma manera hacérselas del conocimiento de la autoridad para efectos de no evitar la contingencia, porque al final el trabajador, si quiere demandar por cualquier cosa, lo va a hacer. Pero poder preparar el documento o el precedente probatorio que pueda contraargumentar en su oportunidad en el tema del juicio que el trabajador inicie. Aunque no se haya querido firmar el documento. Aunque no esté firmado, así es. Ok, perfecto, gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Vilma. Nos pregunta Andrés Villanueva, ¿cuáles son los lineamientos técnicos de seguridad? Andrés, ¿podrías desbloquear tu micrófono, activarlo para que nos des un poco más de contexto de lo que tratas de preguntar, por favor? Sí, las nuevas reglas que pues se ponen para pues establecer que se puede trabajar bajo qué lineamientos.
Se te está yendo la señal, pero si tú quieres yo te ayudo con eso, Manuel. De hecho, yo le voy a enviar un documento que ya fue oficialmente, un documento oficial del IMSS, donde vienen todos esos lineamientos por sector y por industria. De hecho, en el correo al final de la sesión ya le envío todos los... y si a alguien no le ha llegado, por favor, me lo hacen saber aquí en el chat. Le voy a enviar todos los materiales que se vieron esta semana en las pláticas que tuvimos o en las sesiones de webcast que tuvimos anteriores. Pregunta Tere. Si un empleado por cuestiones de rentabilidad se decide cerrar y se liquida con los 3 meses de sueldo y este no acepta, pero ya no se presenta, ¿qué ella debe de cuidar? Ojo, a ver, estoy entendiendo o debería entender que por cuestiones económicas, la empresa decide liquidarlo o despedirlo, pero la empresa continúa. En ese supuesto, digamos que mientras la empresa cubra todas las obligaciones a su cargo desde el punto de vista económico a favor del trabajador, el trabajador no tendría que alegar cuestión distinta. Entonces, siempre cuando es un tema de despido, se debe de indemnizar conforme a la Constitución y se deben de pagar todas las prestaciones a que tenía derecho el trabajador. Gracias, Manuel. Pregunta Miguel que si hay un problema en rescindir un contrato individual a una persona de un grupo vulnerado. Bueno, habría que revisar ese contrato individual para poder verificar cuáles son las hipótesis para la rescisión. Por supuesto, también les comento a todos que las relaciones de trabajo pueden terminar por diversas hipótesis. Una de ellas es el acuerdo voluntario, pero digamos que también el incumplimiento de las obligaciones del trabajador, el incumplimiento de las obligaciones del patrón, ciertas hipótesis que establece la Ley Federal del Trabajo para efectos de la rescisión del contrato. En ese sentido, podría, digamos, proceder al tener el pago completo de todas las prestaciones y no habría mayor dificultad. Evidentemente hay que firmar los documentos legales respectivos para poder formalizar dicha rescisión, ¿no? Y les comento, o sea, el tema de la rescisión no es una terminación voluntaria, o sea, pueden ser diversas hipótesis. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Manuel, nuevamente por venir a compartir estos conocimientos que estoy seguro que son súper valiosos para los empresarios. Al final de la sesión, cuando envíe el correo, vienen los datos de Manuel. Pueden contactarlo abiertamente. Él colabora con nosotros en la fundación, pone su granito de filantropía. Contactar. Muchísimas gracias nuevamente, estimados, por formar parte de las sesiones de webcast de la Fundación Wadhwani y el programa Advantage. Tengan un excelente fin de semana, síganse cuidando, no bajemos la guardia, independientemente de que ya oficialmente se están reactivando algunas actividades, tratemos de cuidarnos nosotros, nuestras familias, que tengan excelente fin de semana y nos vemos el lunes.